velocidad y la aceleración en forma lagrangiana. Ok, ese es el problema 3. Es problema 3, ¿no? Estamos por acá. Tienes estas componentes. Usar el mapeo lagrangiano-leriano para calcular las componentes de velocidad y la aceleración en forma lagrangiana. Bueno, de hecho, ¿cuánto vale la aceleración? ¿Cuánto vale la velocidad en forma lagrangiana? Aquí la pregunta es, calculamos las componentes de velocidad y ¿cómo las quieres calcular? ¿Cómo las calculas? Pues a mí se me ocurrió derivar, ¿no? Porque me están dando una Derivando, sí. posición. ¿Y qué te queda? 1, 1, ¿no? Las Ajá, componentes derivando te queda 1, 1. ajá, Y pero... esas, ujú. perdón, sí. Y ya después dice ah, que calculemos la velocidad que tiene en el instante t igual a 7, ¿no? Y que inicialmente se localiza en x igual a -5 y y igual a 10. Pero entonces no podría ser eso, solo diría que la velocidad es igual a 1, -1. ¿Estaría bien? Claro, sí, está bien. Porque la Ah, velocidad es constante. ujú. De hecho, cada partícula tiene la misma velocidad, es un campo de velocidad uniforme. Cada partícula tiene exactamente la misma velocidad. Y por lo tanto, ¿qué velocidad tiene una partícula que inicialmente es pues, la misma? ¿Cómo ves? Porque la velocidad es uniforme. Ok, entonces la aceleración sería 0 y ya ignoro todo lo demás. Claro. Ok. ¿Cuánto vale la aceleración? Ajá, porque dice qué velocidad representa No. la aceleración. La velocidad es uniforme, es la misma para cada partícula y la aceleración vale 0. ¿Cómo ves? Ok, entonces así lo voy a hacer. Es que sí me confundía esa parte de T y bueno, hay que evaluar porque dije, bueno, si me da uno, entonces no puedo hacer eso. Pues uno propone, pero pues el problema dispone, ¿no? Bueno, sí. Pues bueno, nada más los estamos calando, ¿eh? A ver qué tal, a ver qué tan seguros están de lo que aprenden. Ah, ok. Ok, ¿qué otra pregunta tienes? Eh, a ver, déjeme buscar la otra. A ver, con calma, con calma. A ver, los demás vayan preparando sus preguntas. Sí, aquí está, esto es correcto. Y la aceleración, pues vale 0. Ajá. Los demás, preguntas. Preguntas, chicos y chicas. Más preguntas. Brenda Richie, Caleb, Max, preguntas. Preguntas, preguntas. ¿Por qué tan calladitos? ¿Les afectó el fin de semana largo?
Eso iba a decirle justo. Todavía siguen. No, ojalá hubiera sido de farra o algo así. Para pasar haciendo tarea yo. Apenas para ponerse al corriente. A ver, ¿qué otra pregunta? ¿Ya dijeron qué día será el examen? No, todavía no. Aranza, ¿por qué? ¿Ya estás ansiosa por presentar el examen? Te podemos aplicar un examen personalizado. Dice Aranza que jala. Para Organizar los días. Por 2, yo también. Porque cuando, pues ya. bueno, no les envié las notas. Bueno, pregunta, a ver, terminemos. No, otra duda, Guadalupe. No, creo que ya igual en el otro problema, pero ya es lo mismo. Ujú. Dice, además, dice Guadalupe que viven bien lejos. Pues espero que no muy lejos, ¿no? Pero bueno, dicen que bien lejos. ¿Y eso a cuántos kilómetros equivale, Guadalupe? ¿En qué escala? 3 horas de la universidad, tómala. ¿Por dónde vives? X2. Ah, caray, ¿esas qué unidades son? Por 2, dice. O sea que también vive a 3 horas. O sea, yo también, bueno, Tezoyuca, no, pues no conozco la hermana república de Tezoyuca, pero me suena, pero. Ok, estaba pensando que para la próxima semana aplicarles el examen porque hoy terminé de escribir las notas que quería enviarles desde el viernes. ¿De qué barrio de Tezoyuca? Dice Antonio. Antonio, ¿también vives por allá? ¿Tezoyuca? Soy de Santiago. Bueno, pues, ¿alguien conoce San X? Bueno, pues ahí luego platican si son vecinos o cuasi vecinos. Bueno, entonces, si no hay más preguntas de Guadalupe, los demás, ¿qué dudas? Casi todo lo que hemos visto ha sido un repaso de métodos matemáticos para meteorología. Son pocos los conceptos nuevos. En realidad son pocos. ¿No tienen más preguntas? De momento no, profe. De hecho, yo ando un poquito atorado en las trazas, pero soy honesto y soy sincero, no he dado la dedicación adecuada para estudiarlo a fondo. Solamente lo leí, fue así como de, ok, tengo duda aquí, pero voy a meter el lápiz, y si me salen dudas hoy, de hecho planeo hacerlo hoy, pues ya mañana le traigo dudas sobre trazas. Es un concepto nuevo que tengo un poquito de duda. ¿Y eres bueno para las tranzas? No, soy re malo para Nada eso. más soltar el lápiz tantito, ¿no? Y sí. que pongan la tranza que sea, ¿no? Dale. Ok. Bueno, acabo de terminar estas notas hoy y voy a hacer una señal. Bueno, nada más. Sí las reescribí un poco y agregué ejercicios adicionales a las notas que tenía el jueves. Entonces, este tema es la esencia del pronóstico numérico. Resolver la ecuación de Euler. Voy a comenzar ahorita retomando esto y haciendo el repaso. Lo que hice fue, bueno, sí revisé bastante las notas, ya para simplificar la redacción y las, ¿cómo se llama? La redacción, el número de ecuaciones, ¿sí? Recuerden que este tema es continuación de la solución de la ecuación de transporte que vieron en métodos matemáticos para meteorología. Entonces, pues nada más hago el repaso.
Porque este problema es el problema principal de la meteorología dinámica, resolver este problema. Esta es la segunda ley. Esta es la segunda ley de Newton para una partícula de fluido. Y el problema consiste en el siguiente. Si tenemos una distribución inicial de cada partícula tiene su propia distribución, su propia velocidad. A partir de una distribución inicial de velocidades, ¿cómo calculamos la velocidad de cada partícula? 1 hora, 2 horas, todo esto es al tiempo cero. ¿Qué velocidad tiene cada partícula a un instante posterior? Bueno, pues eso es lo que pretenden resolver los métodos de pronóstico numérico. ¿Qué velocidad tiene cada partícula? Un tiempo posterior t. Entonces, vean, distribución inicial de velocidades, ¿qué velocidad tiene cada partícula inicialmente? ¿Sí? Y queremos calcular qué velocidad tiene posteriormente, ¿no? Pero esta es una ley de causalidad, hay que dar las fuerzas que actúan sobre cada partícula. Recuerden que esta es la ecuación diferencial o la segunda ley de Newton para cada partícula, con vector de posición R, velocidad, ¿sí? Y este sería un término parecido a aceleración. Bueno, la forma en la que se resuelve este problema es llevándolo a su forma lagrangiana. Entonces, todos estos términos los doy por conocidos y los agrupamos en un solo vector que llamo F. Bien, ¿cómo resolvemos este problema? ¿Esto? Pues sustituyendo la derivada euleriana por su forma lagrangiana, ¿sí? Esto define un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias que se complementa, que se completa, tantas ecuaciones como incógnitas, con la ecuación que relaciona, la ecuación diferencial que relaciona a posición con velocidad. Reescribí esto, les comentaba, la forma en la que aquí voy a hacer a un lado los vectores base y JK. Los vamos a hacer a un lado. ¿Por qué? Porque lo que nos interesan son ecuaciones escalares, no vectoriales, para resolverlas ya en la práctica. Computacionalmente, los modelos de pronóstico resuelven este problema. Ahora, hay modelos computacionales que resuelven este problema justo en forma lagrangiana. A esos métodos se los conoce como semilagrangianos. ¿Y por qué semilagrangianos? Porque la fuerza F o el vector F no se conoce exactamente, sino que se va a aproximar. Bueno, entre las fuerzas que no se conocen exactamente, pues está el gradiente de presión. La presión misma es una de las incógnitas adicionales a esta ecuación, pero en este caso estoy dando por conocidos densidad y la presión. Lo estoy dando por conocido para simplificar el cálculo, ¿sí? En casos sencillos. Entonces, esto es un dato, la densidad es un dato, todo esto es conocido. Y si es conocido, entonces la ecuación de Euler se sustituye por una ecuación ordinaria que se complementa con el vector de posición, con esta ecuación. Ahora, vamos a hacer a un lado los vectores base. ¿Y eso qué quiere decir? Igualar componente a componente, ¿no? La componente I de esta ecuación, de este lado, tiene que ser igual a la componente I de este lado, etcétera. Entonces, igualando componente a componente, y aquí pues introduzco una notación para simplificar las cosas, ¿sí? Igualando componente a componente, esta ecuación diferencial
es equivalente a estas tres ecuaciones escalares. Y la ecuación de velocidades, que es esta ecuación, es equivalente a esta. Bueno, me voy a ir sobre los ejemplos nada más. Aquí está el planteamiento general, pero ustedes no van a resolver un sistema de sexto orden, ¿no? Recuerdan, este sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas se puede escribir como un solo sistema. Ahora, esto se hace para propósitos teóricos, para demostrar existencia y unicidad de la solución. Repito, este sistema se sustituye por un solo sistema, ¿sí? De 6 incógnitas, porque este sistema es el sistema con el que se puede demostrar que el problema tiene solución y además es única. Ahora, en las secciones que vamos a ver ahorita, que vamos a repasar ahorita, no se resuelve un sistema de sexto orden. Vamos a ver casos en donde hay que resolver a lo más un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Pero bueno, aquí está el planteamiento en abstracto, general. Y lo que vamos a hacer pues, es considerar casos particulares. En este caso, las ecuaciones para X, Y, Z están desacopladas. Recuerden que F son las componentes de este vector, ¿no? F y son las componentes de este vector. G, no, ya la regué, expresión más G más un posible vector que dependa de la velocidad. Todo aquí es vector. Bueno, entonces, esta F es la componente yésima de este vectorcito. Bien, cuando nosotros conocemos los términos, en particular, pues este término, resulta que pues la ecuación diferencial para cada componente de velocidad se viene siendo esta, ¿no? Aquí estoy sustituyendo F. Esta ecuación de primer orden, usando la definición de velocidades, se transforma en una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Tan, tan. Y esta ecuación diferencial se tiene que resolver con coordenadas iniciales y velocidades iniciales como condiciones iniciales. Estas serían las condiciones iniciales. Y pues, chequen el ejemplito. Les propongo 3 problemas, ¿sí? Siguiendo el ejemplo, ¿no? Sigan el ejemplo. Lo voy a reducir un poco. Entonces, el problema lo podemos plantear así. Tenemos un sistema de ecuaciones de tipo Euler y hay que resolverlo con esta distribución inicial de velocidades. Entonces, estas dos ecuaciones se escriben inmediatamente en forma lagrangiana, de esta manera, y sustituyendo estas expresiones aquí arriba, llegamos a ecuaciones de segundo orden para X y Y que resolvemos, en este caso analíticamente, y en esta solución sustituimos velocidades iniciales. Aquí están las velocidades iniciales, estas las sustituimos, ¿no? Esto viene para acá y esta velocidad viene para acá. Así llegamos al resultado de abajo. Y esto en automático es bueno, esto nos está dando el mapeo lagrangiano, ¿no? Porque permite calcular a partir de coordenadas iniciales las posiciones instantáneas, X y Y.
Derivando estas expresiones con respecto al tiempo, obtenemos la forma lagrangiana de velocidades, pero lo que queremos es resolver un sistema de ecuaciones de tipo Euler. Entonces, pues esto lo que pide es una forma euleriana de las velocidades, no lagrangiana. Para pasar las velocidades a la forma euleriana, hay que sustituir coordenadas iniciales o lagrangianas en términos de las instantáneas o eulerianas. Bueno, pues eso se hace aquí. Recuerden, usen siempre, les recomiendo usar un formato matricial para que sea fácil resolver sistemas de ecuaciones. Entonces, estas ecuaciones, despejando x0 y y0 equivalen a estas ecuaciones. Ya nada más despejan x0 y y0. Como la matriz de coeficientes es ortogonal, la inversa es la transpuesta. Tan, tan. Y una vez que tenemos esto, ahora sustituimos las coordenadas lagrangianas, en donde aquí, estas coordenadas se sustituyen aquí, análogamente acá y acá. Ajá. Entonces, sustituyendo el mapeo euleriano en la forma lagrangiana de velocidades, el resultado es la forma euleriana de las velocidades. Vienen 3 ejercicios para que suelten la mano. Resolver los siguientes sistemas de ecuaciones con sus condiciones iniciales, dando la solución en sus formas lagrangiana, euleriana, los mapeos lagrangiano y euleriano, y comprobar por sustitución directa la respuesta. Bueno, ¿qué quiere decir por sustitución directa? Una expresión de este tipo se sustituye tanto aquí, ¿sí?, como acá. Y hay que verificar que se satisface la ecuación y también la condición inicial. Eso es lo que tienen que hacer. Bueno, agregué una sección nueva porque aquí me interesa que vayamos trabajando más esta ecuación de Euler, ¿sí?, para irnos familiarizando con la jerga meteorológica, con el lenguaje. Dice aquí, modelo bidimensional del movimiento atmosférico alrededor de un sistema de baja presión, de alta presión o de un punto silla. Bueno, como primer ejercicio, les pido que calculen el campo de presión a partir de su gradiente. Entonces, integren estas dos ecuaciones para llegar a esta expresión de la presión. Bueno, ¿qué sigue? Lo que sigue nada más es un recordatorio de métodos matemáticos para meteorología. ¿Por qué? Resulta que cuando nosotros queremos resolver esta ecuación con términos de esta índole, agregando estos términos al gradiente de presión, resulta que el álgebra se vuelve un poco engorrosa. Entonces, lo que quiero que recuerden en estas líneas es que si la presión es una forma cuadrática del X y Y, cuando la presión es una forma cuadrática, pueden encontrar una transformación de coordenadas de esta índole, de manera que en las nuevas coordenadas Z y eta, en estas nuevas coordenadas, la presión ya tiene una forma más sencilla. Este término, que es el término cruzado, este término aparece cuando C1 y C2 son distintos de cero.
Entonces, ojo, lo que quiero es que se trabaje con una expresión más sencilla de la presión. Entonces, vean, aquí el ejercicio cuál es. Integre estas dos ecuaciones, como lo dice aquí, integrar estas dos ecuaciones para obtener la relación de C1 y C2 que garantiza que la presión es una función diferenciable. Eso se los dejo de tarea. ¿Qué relación hay? El resultado interesante es el siguiente. Cuando sustituimos a X y Y por una transformación de coordenadas, donde los vectores columna de esta matriz de cambio de base son los vectores propios de esta matriz, pero normalizados. Entonces, repito, con los vectores propios de la matriz de coeficientes asociada a la forma cuadrática, se puede introducir un par de coordenadas, xi y eta, con las cuales, en este sistema de coordenadas, ¿sí?, el término cruzado desaparece. Si se fijan, aquí nada más tenemos suma de cuadrados. Eso es lo que me interesa que repasen, nada más. El ejercicio está muy sencillo, ¿sí? Bueno, y si podemos hacer esto con cualquier presión, es decir, si para cualquier campo de presión lineal en las coordenadas, ¿sí?, existe una matriz A cuyos vectores propios ortonormalizados permiten introducir nuevas coordenadas con las cuales la forma cruzada, vean que esta forma ya no aparece aquí. Ya no aparece. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es introducir una transformación de coordenadas, ¿sí? Estas son ecuaciones de transformación entre coordenadas, ¿sí? Y en las coordenadas xi y eta, el término cruzado vale 0. Vean, partimos de una expresión general de la presión, pero siempre podemos escoger una base de vectores propios de la matriz de coeficientes, con la cual el problema se reduce a una suma de cuadrados más términos lineales. Esto siempre puede hacerse para cualquier campo de presión. Por lo tanto, si se fijan, aquí ya no aparece el término con C, ¿no? El término cruzado. Entonces, si este problema se puede reescribir siempre como una suma de cuadrados sin términos cruzados, lo que podemos hacer es definitivamente desde el principio eliminar o tomarlas como 0 a estas constantes. Estas constantes van a dar lugar al término cruzado. Chéquenlo ustedes. Esta C va a depender de C1 y de C2. Bueno, pero si podemos escoger una transformación de coordenadas en las cuales este término vale 0, y si este término vale 0, eso quiere decir que C1 y C2 valen 0. Eso para cualquier presión. Entonces, vamos a dar por hecho que este campo de presión o esta distribución de presión, ¿sí?, es tal que este término desaparece. Suponemos que la presión misma está calculada en el sistema de ejes principales asociados a, ¿cómo se llama?, a esta forma cuadrática. ¿Sí se acuerdan haber visto con Luis diagonalización de formas cuadráticas? ¿Alguien no se acuerda de este tema? ¿Cómo llevar esta expresión a una suma de cuadrados donde el término cruzado desaparece? Ese término ya no aparece aquí. ¿Alguien se acuerda cómo trabajar este tema? Yo les doy una forma cuadrática y ustedes hagan los cálculos para llevar esa forma cuadrática
a un espacio, originalmente estamos en XY, introducimos una transformación de coordenadas de la forma xi eta, pero en este sistema de coordenadas desaparece el término cruzado. Eso siempre puede hacerse. ¿Ya no se acuerdan de esto, de diagonalización de formas cuadráticas, jóvenes? ¿Ya no se acuerdan? ¿O alguien se acuerda? ¿No te acuerdas de eso? Les voy a enviar unas notas. Tengo notas de eso. Les voy a enviar eso. Diagonalización de formas cuadráticas es un tema recurrente en muchos problemas y campos. Entonces, no hay que echarlo en saco roto. Les voy a enviar unas notas, no me voy a meter ahorita con diagonalización. Ahorita lo único que se pide en este ejercicio, ¿qué es? Lo único que se pide es dar la relación entre C1 y C2 para que esta presión sea una función diferenciable y bien comportada. C1 y C2 no pueden tomar valores arbitrarios, porque de hacerlo, ¿sí?, podemos perder la continuidad de la presión. Entonces, digo, aquí lo que digo es, intégrense estas ecuaciones, intégrense, son las ecuaciones 3, 2, y obtenga la relación entre C1 y C2 que garantiza que la presión es una función diferenciable de X y Y. Ese es el ejercicio nada más, es muy sencillito. Lo demás es un recordatorio de que toda forma cuadrática tiene ejes de simetría que se calculan con una transformación de este tipo, y en el nuevo sistema de coordenadas el término cruzado desaparece. Entonces, lo que estoy planteando aquí es que en todos los ejercicios que siguen podemos tomar a C o C1 o C2 como cero. Las podemos hacer cero, ¿por qué? Porque el problema siempre lo podemos trabajar en el sistema de ejes principales de la forma cuadrática asociada a la presión. Tan, tan. No tiene mayor historia esto. No les voy a pedir ahorita resolver problemas de formas cuadráticas, quizás más adelante. Ahorita nada más me interesa que recuerden este esquema, cómo se diagonaliza, o en otras palabras, cómo se elimina el término cruzado por medio de ecuaciones de transformación. Les envío esas notas. Entonces, habiendo justificado que podemos considerar desde el principio a C1 y C2 como cero, ¿sí? Aquí lo que... aquí me falta algo. Lo que pido aquí es, para gradientes de presión determinados, para estos gradientes de presión, vean, aquí el dato es el siguiente, nada más tienen que seguir el ejemplito. No, de hecho, el ejemplito que viene arriba, ¿no? Acá. Entonces, ustedes enchufan aquí el gradiente de presión, que es el que les estoy dando acá. Y ahora sí, resuélvanme la ecuación de Euler para un gradiente de presión conocido. Y aquí damos una distribución inicial de velocidades. Son 4 ejercicios. Los cambios de signo en estos ejercicios corresponden a los casos de tipos de flujos hidrodinámicos. Y la pregunta es, con este gradiente de presión, ¿hacia dónde se mueve una partícula? Pues para eso hay que resolver la ecuación de Euler, que es esta, con condiciones iniciales de este tipo. Aquí les doy las condiciones iniciales. Estas son condiciones iniciales. ¿Va? Bien, déjenme hacer una corrección al archivito. Voy a hacer una corrección, permítanme, nada más. Aquí voy a aclarar esto. Entonces, nótese que agregué algunos ejercicios para que vayan familiarizándose con la jerga meteorológica
Y el uso que tiene la ecuación de Euler. Estos ejercicios están sencillitos. Luego viene este modelito. Aquí está. Voy a meter aquí. Bueno, solo sigan el ejemplo que viene arriba, acá. Está sencillito los ejercicios. Pero tengo que aclarar algo. Ya, de aquí en adelante vamos a considerar C1 y C2 iguales a 0. Eso quiere decir que estamos trabajando el problema en el sistema de ejes principales o de simetría asociados a la presión. Bueno, es una talachita, sigan el ejemplo, pero continúo con esto. Consideremos C1, C2 iguales a 0, en donde esto ¿para qué sirve? Pues para simplificar el gradiente de presión. Esto lo tomamos como 0 y esto también. ¿Qué más? Considere este caso para los valores de B indicados abajo, haga lo siguiente, calcular la presión y hago un bosquejo de las isobaras alrededor del origen. B1 y B2 son los coeficientes del gradiente de presión. Aquí están. Son estos términos, B1 y B2. C1 y C2 las tomamos como 0 sin pérdida de generalidad. Entonces, vean de qué se trata. Para un gradiente de presión con estos coeficientes B1 y B2 iguales a 1, ups, ya me acuerdo, ya encontré otro error. Aquí es 2, ¿no? Aquí debe ser 2. Igual acá. Voy a cerrar para abrir, para compilar y trabajar con la corrección. Ya. A ver, no se ponga roñosa. Máquina. Entonces nos vamos a la página 6. Aquí está. Uy, ¿que no lo guardó? Déjenme compilar de nuevo. Según yo, debió guardarlo. Nos vamos a la página 6. Ok, ya está. B1 y B2. B1 y B2 son los coeficientes del gradiente de presión. Y preguntas inocentes, ¿no? Primero calcular la presión y hacer un bosquejo de las isobaras. Y hay que decir si el origen de coordenadas es un centro de baja presión, es un centro de alta presión o ninguno de los dos. Primero les pido que hagan el ejercicio con números y después lo generalicen, que es calcular presión, bosquejar isobaras, ¿sí? Y decir si es un centro de baja presión, de alta presión o ninguno de los dos. Bueno, si yo les doy este gradiente de presión, ¿qué me pueden decir de las isobaras? Déjenme ponerlo como este caso, donde tenemos un signo menos y un signo más, viene siendo un ejemplo tipo B, un ejemplo de este tipo. Ah, no, aquí los dos son negativos.
Quedamos que es negativo y positivo. Viene siendo este, ¿no? Está bien. Entonces, este ejemplo es representativo del inciso C. Pregunta, ¿cómo son las líneas de presión constante? ¿Cómo es el origen de coordenadas en este caso? ¿Cómo calcula la presión, jóvenes? Pues como dice aquí, por integración directa, ¿no? ¿Esto qué equivale? Esto equivale a menos rho a la menos 1, la parcial con respecto a x es igual a menos 3x, y en la dirección y o j tenemos esto. Y esto es igual a 2y. Integrando, ¿qué obtenemos? La densidad la tomamos como constante, ¿no? Por simplicidad. Entonces, integrando a lo que llegamos, ¿qué es? Que rho a la menos 1 por la presión, porque rho es una constante numérica, ¿a qué es igual? A menos 3 medios, sería más, ¿no? Porque este menos con este menos se cancela. Sería más 3 medios de x cuadrada más una función de la coordenada y. Aquí nada más integré en x, entonces el resultado depende a lo más de una función arbitraria de y. ¿Cómo calculamos esta función? Pues lo que hacemos ahora es sustituir esta ecuación aquí e igualar con y, con 2y. Entonces, vamos a derivar con respecto a y. Si derivamos con respecto a y esta expresión, ¿cuál es el resultado? Pues el resultado va a ser, ¿sí? Que menos rho a la menos 1 por p, por la parcial de p con respecto a y, déjenme ver. Ok, ¿esto a qué es igual? Como estamos derivando con respecto a y, la contribución en x desaparece y solo nos queda la derivada de phi con respecto a y. Y esto tiene que ser igual a 2y. ¿Quién es, por lo tanto, la función phi? Esta. ¿Quién es? Pues es simplemente y cuadrada. Aquí la regué porque aquí me falta un signo menos, ¿no? Aquí me faltaría un signo menos, exacto. Entonces aquí aparece el signo menos. Quedaría positivo, positivo. Aquí hay que multiplicar por el signo menos. No, está bien así, como lo puse. Positivo menos por menos. Está bien. Nos queda esto. Entonces, nos quedaría rho a la menos 1 por p, ¿a qué es igual? A 3 medios de x cuadrada menos y cuadrada. Pregunta, ¿cómo son las curvas de presión constante? Denle valores fijos a la presión. ¿Cómo son las curvas de presión constante en este caso? ¿Esto a qué les huele? ¿Qué tipo de ecuación es esto? ¿Esta qué tipo de ecuación es? ¿Qué les recuerda a esto? Una hipérbola. Esta ecuacioncita, 3 medios de x cuadrada menos y igual a una constante, ¿eso a qué les recuerda? ¿Qué tipo de curva o cónica es? Pregunto, Una hipérbola, ¿no? ¿qué tipo de cónicas define esta ecuación? Eso es lo que estoy preguntando aquí. Hacer un bosquejo de las isobaras, ¿no?
¿qué tipo de curvas de presión constante tenemos alrededor del origen de coordenadas? Pregunto. De acuerdo con esta ecuación, ¿quién me puede decir cómo son las curvas de presión constante? ¿No sería como una hipérbola? Los demás que dicen, Bueno, no. Bueno, es que una hipérbola es x cuadrado sobre a cuadrado, creo, menos y cuadrado sobre cuadrado, si no mal estoy. Pero bueno, podríamos considerar que a y b es igual a 1. pues, Y ¿y bueno, por qué esto ya no, no sería. y por Ujú. qué no mandas esto como denominador? También, sí, sí, Pues sí. ya, o sea, x cuadrada entre 2/3 al Ajá, al cuadrado cuadrado. menos y cuadrada. Esto es igual a una constante. Esta es la ecuación de las curvas de presión constante. Entonces, ¿qué forma tienen esas curvas? ¿Visto así? mm, de hipérbolas, ¿no? Tal como dije, no sé si sea correcto. Pues los demás Digo, que ya no me dijo si dicen sí o no. que está bien su compañero, son hipérbolas. Bueno, sí recuerdo la ecuación de una hipérbola, no sé. Pero opinen, compas. A ver, los Y demás, ¿qué que si onda? fuera más, sería. Esta es la ecuación esta es la ecuación de hipérbolas. Bueno, eh, no es la única. dividiendo entre la constante, ¿no? Para que sea 1. Claro, esta constante la podemos pasar dividiendo para que tome la forma canónica. Es x cuadrada entre a cuadrada menos y cuadrada entre b cuadrada igual a 1. Entonces, como decía su compañero, efectivamente, en este caso, las líneas de presión constante van a ser hipérbolas. Eso es lo que estoy preguntando aquí. ¿Ya se entiende? ¿Quieren capturar pantalla? Déjenme ponerlo así. Entonces, el origen de coordenadas. Bueno, ¿y cómo son las asíntotas de estas hipérbolas? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo son las asíntotas? ¿Cuáles son los ejes principales de esta hipérbola? Órale. ¿Cómo son los ejes principales de estas hipérbolas? Pues eso se los dejo de tarea, repásenlo ustedes. Ya sabemos, esta es la ecuación de una hipérbola, de una familia de hipérbolas. Por cada valor de la constante, obtenemos un par de hipérbolas, o las ramas de una hipérbola, mejor dicho. Cambian valores de la presión, porque esta constante finalmente depende de la presión, ¿sí? Cambian valores de esta constante numérica y van a cambiar de hipérbolas, ¿no? Entonces, hagan el bosquejo de las hipérbolas asociadas a esta ecuación para distintos valores de la constante numérica, C. Esto. ¿De acuerdo? En forma análoga, vamos a tener, bueno, otros casos, ¿no? ¿Qué pasa cuando el gradiente de presión es algo de este estilo? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, el gradiente de presión es igual a menos ρ por el vector de posición en el plano XY. Esto viene siendo el vector de posición, ¿no? ¿En qué dirección aumenta la presión? ¿Cómo son las curvas de presión constante? Pregunto. En este caso, ¿en qué dirección aumenta la presión? ¿En qué dirección aumenta la presión? Si les estoy dando el gradiente, la densidad es una constante numérica positiva. El gradiente de presión, ¿en qué dirección aumenta?
el gradiente de una función escalar, ¿en qué dirección apunta? Como vector. Estamos parados en un punto y el gradiente apunta en esta dirección. ¿Qué pasa en la dirección del gradiente? ¿Qué le pasa a la función escalar? En este caso, a la presión. ¿Qué le pasa a la presión? Aumenta, disminuye, se pone a brincar, se pone a llorar. ¿Qué hace la presión si nos movemos en la dirección del gradiente? Moviéndonos en la dirección del vector gradiente, ¿qué le ocurre a la presión? ¿Se pone a esperar a que ustedes respondan o hace algo la presión? Eh, pues moviéndonos, bueno, si se mueve en ese aspecto, En la pues yo dirección de creo, la, si ustedes se mueven en la dirección del gradiente a partir de un punto, calculan el gradiente es una función puntual. Bueno, calculen el gradiente en un punto dado y muévanse en dirección del gradiente. ¿Qué le pasa a la presión? En un punto estamos parados, evaluamos el gradiente y para movernos en la dirección del gradiente. ¿Qué le pasa a la presión? Aranza, ¿qué le pasa a la presión al movernos en la dirección del gradiente? Que en este caso es menos R. Maximiliano, ¿qué le pasa a la presión? ID, Richie, ¿alguien? Moviéndonos en la dirección del gradiente, ¿qué ocurre con la presión? En este caso particular, aquí estamos parados y el gradiente de presión va en la dirección de menos R. Va para acá. Aquí los gradientes de presión se dirigen hacia el origen de coordenadas, todos. Moviéndonos hacia el origen de coordenadas, ¿qué le ocurre a la presión? Pregunta. ¿Qué ocurre? Aumenta, ¿no? Aumenta la presión. ¿Con mayor o menor rapidez? ¿Se acuerdan del concepto de derivada direccional? Lo tienen que repasar, chavos. A ver, apunten de tarea. Repasar el concepto de derivada direccional. Significado geométrico y su relación con el gradiente de un campo escalar. Porque yo voy a hacer de esas preguntas en el examen. Repasar derivada direccional y su conexión con el gradiente de una función escalar. Bueno, el gradiente nos da la dirección en la que debemos caminar para que la presión aumente con la mayor rapidez posible por unidad de longitud. ¿Okay? Bueno, en este caso, ¿qué tenemos? Lo que tenemos es aceleración en su forma lagrangiana y esta aceleración es simplemente menos R. ¿Hacia dónde se acelera la partícula? ¿En la dirección del gradiente o en la dirección opuesta? ¿Esto qué es? Bueno, aquí quedamos que es positivo, ¿no? Porque así lo estoy proponiendo, es el ejemplo. Entonces, esto es, déjenme borrar esto. Aquí estoy considerando que menos ρ a la menos 1 por gradiente de presión, todo esto es simplemente el vector R. Entonces, ¿alguien me puede decir por qué el objeto se mueve en dirección opuesta al gradiente de presión?
¿Por qué aparece este signo menos? Este signo menos, ¿por qué aparece? ¿Por qué es físicamente necesario este signo menos? Ya más bien parece plasta, pero bueno. Este signo menos, ¿por qué un objeto o partícula se acelera en sentido opuesto al gradiente de presión? ¿Qué es lo que nos está diciendo esta ecuación? ¿Alguien me podría explicar este efecto? ¿Por qué? Porque el movimiento se da de las altas presiones a las bajas, suponiendo que el origen es una alta presión, se tiene A que ver, mover dirección opuesta. vamos a poner un ejemplito. Bueno, no me estás explicando, me estás diciendo de memoria, pero no estás explicando. No estás dando la explicación. Esta ecuación dice, la aceleración de una partícula es exactamente opuesta al gradiente de presión. El gradiente de presión es una fuerza, es un vector. Bueno, vean esto. Si yo aplico aquí sobre esta cara vamos a aplicar aquí una presión de 10 pascales, de 10 atmósferas. Bueno, pascales, ¿no? Pero de este lado aplico una presión no de 10, sino de 100 pascales. ¿Eso qué quiere decir? Que sobre esta superficie tenemos esta presión. Sobre esta cara, aquí tenemos esta presión. Vean, en este punto tenemos un valor de presión de 10 pascales. En este punto, aquí. En este puntito tenemos justo una presión de 100 pascales. Bueno, ¿hacia dónde va el gradiente de presión? ¿Va para acá? Déjenme ponerlo aquí, los puntitos. ¿Va para acá el gradiente de presión o va en sentido opuesto? ¿Hacia dónde se dirige el gradiente, el vector gradiente de presión con estos valores de presión? En este punto tenemos 10 pascales y en este punto tenemos 100 pascales. ¿Hacia dónde apunta el gradiente de presión? A la derecha, ¿Y por qué a la derecha? Dices que apunta porque para es acá, donde aumenta, ¿no? pues en la dirección que aumenta, ¿no? Bueno, eso es el gradiente entre estas dos caras. El gradiente de presión va en esta dirección. Pero obviamente, ¿hacia dónde se mueve el cubito? ¿Hacia dónde se mueve el cubito? ¿Hacia dónde se mueve? De este lado aplico una presión de 100 pascales y de este lado aplico una presión de 10. ¿Quién gana? ¿Qué fuerza gana? ¿Hacia dónde se tiene que mover el bloque? Este bloque, ¿hacia dónde se mueve? Hacia la izquierda. Menos rho a la menos 1 gradiente de P. Entonces, ¿qué podemos decir? Que un elemento de fluido o partícula se mueve, tiende a acelerarse o a moverse
Lo correcto sería tiende a acelerarse en dirección opuesta al aumento de presión. Y aquí está muy claro, ¿no? De esta cara estamos ejerciendo una presión 10 veces más grande de la que usamos aquí. Y entonces el objeto se tiene que mover hacia la izquierda. Entonces, ya queda claro el sentido físico de esto. Ahora, ¿y todo esto por qué? Bueno, aquí tenemos una situación en donde el gradiente de presión va dirigido hacia el centro. Una partícula de fluido, ¿hacia dónde se mueve? Aquí tenemos una partícula. Esto es una partícula. ¿Hacia dónde se mueve? ¿Hacia el centro o en dirección exactamente opuesta? ¿Hacia dónde se acelera una partícula de fluido para este gradiente de presión? ¿Hacia dónde se mueve? ¿Hacia el centro o hacia afuera? ¿De acuerdo con este signo? Pues aquí está, ¿no? Aquí les estoy diciendo, la aceleración es menos 1 entre ρ por gradiente de P, pero esa aceleración, ¿a qué es igual? Es igual a R. En otras palabras, la aceleración que experimenta cada partícula es proporcional a su vector de posición. ¿Hacia dónde se acelera la partícula? ¿Hacia el centro o en sentido opuesto? ¿De acuerdo En con sentido esto? opuesto. En sentido opuesto, aquí está, ¿no? En la dirección de R. Bueno, pues esas son las En preguntitas que sentido estoy planteando aquí, ¿no? opuesto al Entonces, centro. el centro, el origen de coordenadas sería un centro de alta presión. Repito, el origen de coordenadas es un centro de alta presión, es el punto con la mayor presión. Y en este caso, las partículas de fluido se mueven en sentido opuesto. Si lo hago con otro colorcito, las partículas tienden a alejarse del centro de alta presión, ¿no? ¿Alguna pregunta? Lo que me interesa es que le vayan agarrando sentido físico o geométrico a estos ejercicios, para que no quede tan árido en nada más hacer algebrita, ¿no? ¿Alguna pregunta? Voy a borrar. Bueno, borramos, control Z. Entonces, ¿ya se ve de qué va esto? Calculen la expresión de la presión, hacer un bosquejo de isobaras alrededor del origen de coordenadas, decir si si el origen de coordenadas es un centro de baja presión, un centro de alta presión o ninguno de los dos. Bueno, cuando las isobaras son hipérbolas, el origen de coordenadas no es ni centro de baja presión ni centro de alta presión. Un centro de baja presión es un punto con la presión mínima y lo que le rodea son curvas con mayor presión. Aquí tendríamos P1 menor que P2, etcétera. En este caso, el gradiente de presión va dirigido hacia el exterior, se aleja del origen, esto sería el gradiente de presión, y el fluido lo que hace es que se dirige hacia el centro de baja presión. En esta dirección se va a mover el fluido. Bueno, se acelera, mejor dicho, ¿no? Eso es lo que ocurriría en un centro de baja presión. En los puntos donde las hipérbolas son, donde las isobaras son hipérbolas, no tenemos un movimiento definido, no es ni centro ni baja, ¿no? Creo que a esto le llaman algo así como vaguadas, algo por el estilo. ¿Alguien conoce ese lenguaje?
una vaguada. ¿Alguien maneja ese lenguaje? ¿No? Bueno, chéquenlo, por favor. Voy a borrar. Entonces, aquí les pido que identifiquen si el origen de coordenadas es un centro de baja presión, de alta o ninguno de los dos. Y aquí lo que les pido es que calculen la solución de la ecuación de Euler, que sería esta. Calcular el problema de valores iniciales para estos casos. Después de que identificaron cómo son las curvas de presión constante, cómo está distribuida espacialmente la presión, ahora sí, resuelvan la ecuación de Euler con las condiciones iniciales que se especifican arriba y verifiquen que el movimiento de una partícula es compatible con la distribución de presión. Ese es el ejercicio. ¿Alguna pregunta? Aquí estoy dando ecuación de Euler en forma euleriana, gradiente de presión y la distribución inicial de velocidades. Entonces, con estos datos, pues ya se puede resolver el problema en cada uno de estos casos. Cuando los signos son iguales, tenemos un centro de alta o baja presión, pero cuando son distintos, las isobaras se comportan como hipérbolas. Entonces, pues verifiquen ustedes que el movimiento de la partícula es consistente con la distribución de presión que ustedes tienen que especificar en el problema 3. ¿Cómo ven, chavos? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Bueno, este caso ya lo habíamos visto. En el primer caso, resolvemos ecuaciones diferenciales, ¿sí? Que sería este. Aquí resolvemos ecuaciones diferenciales de segundo orden. Entonces, los ejercicios que vienen aquí abajo, ¿sí? Pues hay que resolverlos, ¿sí? Trabajando con ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden, independientes para X y para Y. Esa es la tarea. Bueno, bien. Revisen, este es un caso muy sencillito. Ahorita el caso que me interesa es cuando, aquí está, tenemos una ecuación de tipo Euler con aceleración de Coriolis. Bueno, el lenguaje aquí de vectores base y de Coriolis, esto lo vamos a demostrar yo creo que en un par de semanas. Ya ustedes ya están trabajando estas expresiones. Por el momento, lo que puedo decir es que en un sistema cartesiano fijo a la Tierra, aparte de la aceleración que proviene de la segunda ley de Newton, hay dos términos adicionales que genera la rotación terrestre. El que la Tierra esté rotando da lugar a estos términos. ¿Qué es omega? Omega es la velocidad angular de la Tierra. ¿Cuánto vale la velocidad angular de la Tierra? ¿Quién me lo dice? ¿Quién me dice cómo calcular esto? Velocidad angular de la Tierra. ¿Cuánto vale? ¿O quién me dice cómo calcularla? No se amontonen.
¿Cuánto vale la velocidad angular de la Tierra? ¿Qué tiempo le toma a un punto sobre la superficie terrestre? ¿Qué tiempo le toma dar una vuelta, dar un giro de 360 grados? ¿Qué tiempo le toma a la Tierra volver a su posición inicial? O a este punto, ¿qué tiempo le toma? ¿Cuánto le toma dar una vuelta completa a un punto arbitrario sobre la superficie terrestre? ¿Qué tiempo le toma? En mecánica elemental 2 ven algo de esto, ¿no? También lo vieron en hidrometeorología y climatología. Velocidad angular terrestre. ¿Cuánto vale la velocidad angular terrestre? ¿Cuánto vale? ID, Allison, Amairani. ¿Cuánto vale la velocidad angular terrestre? Caleb, Fernando, Max, Daniel. ¿Sí me escuchan? Kevin. ¿Cómo calculamos la velocidad angular terrestre? ¿O cuánto vale? Chéquenlo. Bueno, ya de perdis, consúltenlo ahorita en internet. ¿Cuánto vale omega? Esta omega. ¿Cuánto vale velocidad angular terrestre? ¿Cuántos grados por unidad de tiempo recorre una partícula sobre la superficie terrestre? La Tierra está dando vueltas en esta dirección. ¿Cuánto vale? Pues Ok, se ¿y supone cómo? que si da la vuelta son 2pi o bien, o bueno, los Muy 360 bien. grados. ¿Y cómo 2pi calculamos? entre el tiempo, ¿no? Sería, A pero ver, pues el Caleb ya tiempo. nos dio aquí un numerito. Dice Caleb, No he visto eso. Ok. 7.27 por 10 a la 5. ¿Y cómo calculamos ese numerito, Caleb? ¿O alguien me dice cómo lo calculamos? Este numerito que está dando Caleb, que es correcto, ¿cómo se calcula? Lo estabas diciendo ahorita, a ver, ¿qué era lo que estabas comentando, doctor? Pues estaba diciendo que, pues obviamente, como mencionas bien, 2pi entre el tiempo sería, creo que ¿Y esa cuánto vale el es tiempo? la fracción de, ¿Cuánto es el vale? asunto, ¿no? ¿Cuánto vale el tiempo en dar una vuelta completa? Estamos parados sobre la superficie terrestre. 24 horas, se supone. Los demás que dicen, ¿está bien? ¿Su compañero? Sí, ¿no? Esto es rotación, sí, sí. 24 horas, según yo. Los demás que dicen, ¿está bien? ¿O la Tierra tarda días en dar una vuelta o segundos? ¿Sí está bien 24 horas? Calculen este cociente. ¿Cuánto les da? Sí, Digo, Obviamente, obviamente pasaríamos las 24 horas a segundos, ¿no? Para que queden radianes sobre segundos. por Pero, bueno, supuesto. ¿Cuál permítame, es el mi calculadora no resultado? la tengo en la mano. No, 24, una hora es igual a 60 segundos, serían 24 por 60 por 60, 3600, ¿no? 1600 segundos tiene una hora. Y el resultado es, a ver, Caleb, ¿cuánto da el resultado? ¿Sí da lo que nos diste?
¿Cuánto da este resultado? 24 entre, no, es 2pi, ¿no? Perdón, es 2pi entre 24 por 3600. ¿Cuánto da este numerito? ¿Qué opinas, Caleb? ¿Sí está bien este numerito con el que tú... Sí, me da 2pi, es entre 24 por 3600, me da 7.2722 por 10 a la menos 5. Y bueno, está en radianes por segundo. Podemos dejar simplemente segundos. Ok. Pues van lentos, chavos. Váyanse poniendo al tiro porque pues, ya a partir de esta semana las cosas se van a poner más interesantes. Bien. Entonces, en un sistema cartesiano fijo a la Tierra, aparecen dos términos debidos a la rotación terrestre. La aceleración centrípeta la podemos despreciar por el momento, pero el término más importante es el de término de aceleración de Coriolis, y este término es el responsable de la formación de huracanes. Sin este término no veríamos huracanes. En otras palabras, si la Tierra no rotara, si la velocidad angular fuera cero, no tendríamos huracanes. Ahora, en general, cualquier sistema planetario, atmosférico, cualquier estrella, siempre va a tener una rotación. Siempre van a tener rotación. ¿Por qué? ¿Por qué todos los objetos, cuerpos celestes rotan? Bueno, el origen de esa rotación tiene que ver con la ley de gravitación de Newton, pero no lo voy a ver ahorita. Quizás más adelante les explique por qué los objetos siempre van a tener una rotación intrínseca. Cualquier tipo de objeto celeste. Obviamente que la atmósfera tiene una rotación porque está pegada a la Tierra, ¿no? Y la Tierra rota. ¿Ok? Bueno. Ahora, esta es la ecuación de Euler. Estos dos términos, justo estos dos, tienen la forma lagrangiana, que no es otra cosa que estos dos términos corresponden básicamente a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, o lo que es lo mismo, la aceleración. Bien, entonces, queremos resolver esta ecuación de Euler con una distribución inicial de velocidades. Ese es el problema que nos interesa en esta sección. ¿En qué se diferencia esta ecuación? Fíjense, aquí lo que voy a dar por conocido, igual que en las secciones anteriores, vamos a dar por conocidos el gradiente de presión multiplicado por la densidad. Lo tomamos como una función conocida del tiempo y de las coordenadas. Voy a despreciar aceleración centrípeta. Pudiéramos trabajar con este término por medio de teoría de perturbaciones, pero no lo voy a hacer aquí ahorita. Eso podría quedar para un ejercicio de física computacional o métodos de pronóstico numérico. Manejar este término por medio de perturbaciones o series de potencias. Ahorita, por el momento, lo ignoramos. Entonces, los datos del problema son los siguientes. Queremos resolver calcular la distribución inicial de velocidades, conocidos el término de Coriolis, el gradiente de presión y el campo gravitacional. ¿Cómo se mueven las partículas de aire de fluido? A partir de esta segunda ley y de esta distribución inicial de velocidades. Recuerden que siempre estamos interesados en el problema de transporte. En este caso, la propiedad que una partícula transporta consigo misma conforme se va moviendo el fluido, pues la propiedad que nos interesa es la propia velocidad. ¿Cómo cambia su velocidad con el tiempo?
Ahora, ¿qué diferencia a este caso de los anteriores que hemos visto en estas notas? Pues que este término acopla o entrelaza o mezcla la información. Nada más lo voy a pintar ahorita en forma general. No se me inquieten que esto lo vamos a ver esta semana y la siguiente, esta simbología. ¿Sí? Resulta que esta ecuación diferencial ordinaria vectorial se puede escribir componente a componente en este formato. Aquí tenemos vectores columna y todo esto que estoy encerrando en un círculo equivale a una matricita, pero es una matriz antisimétrica. O sea, la matriz A tiene esta forma. Va a tener 0, es una matriz antisimétrica, menos, vamos a ponerle A3, menos A2. No se preocupen ahorita por este detalle, solo vamos a trabajar problemas bidimensionales, pero más adelante vamos a retomar el caso tridimensional. Entonces, ahorita nada más quiero enfatizar que esta matricita es una matriz antisimétrica de este tipo. Esto es una matriz antisimétrica. Esta matriz, que es la representación matricial del operador menos 2 omega cruz, ¿sí? Acopla las ecuaciones. ¿Cómo? Bueno, pues nada más se los pinto. Vean, la derivada con respecto al tiempo de U, B y W. Aquí metemos a la matriz A, como dice aquí, multiplicando la matriz A por el mismo vector, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría menos A3 por B más A2 por la velocidad vertical, etcétera, más el vector F. Nótese que en este caso la ecuación diferencial para U depende de B y W. Análogamente, la ecuación diferencial para B va a depender de U y de W. Y la ecuación para W va a depender de U y de B. Todo por esta matriz. Pero en el momento que nosotros escribimos este sistema de ecuaciones en un formato vectorial, en este formato, en ese momento ustedes ya me pueden decir cuál es la solución de esta ecuación, de este problema. En automático. ¿Quieren capturar pantalla? Voy a borrar. Ya, esta ecuacioncita matricial tiene esta solución. Ya a estas alturas, creo que ya todos están familiarizados con la solución de un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales con coeficientes constantes. Aquí los coeficientes es la matriz A, que es constante, y viene siendo representación matricial de esta expresión. Bueno, repito, en los casos anteriores, en las secciones anteriores, no había hecho falta recurrir a un formato matricial para resolver la ecuación de Euler. Ahora, pues aquí ya está el formulazo, ¿eh? Lo único que tienen que hacer es repasar
estas formulitas para responder los ejercicios que se indican abajo. Por el momento solo van a resolver los 3 primeros y los ejercicios correspondientes al plano XY. Vean, les digo, tienen un par de ecuaciones de tipo Euler. Pensando en lo que les acabo de explicar, la ecuación para U depende de B y viceversa, ¿no? La ecuación diferencial para U depende de B. Y análogamente, la ecuación diferencial para B depende de U. Escriban esto en un formato matricial para llevar el problema a esta forma. Una vez que ustedes identifican quién es la matriz A y el vector F, ya lo demás es formulazo. Vean, lo más complicado que tienen que hacer es identificar la matriz A, el vector F, ¿sí? Y lo demás es algebrita. Ya está la solución, aquí está la solución general de este problema. Bueno, resolviendo el problema en forma lagrangiana, aquí está la solución general para cualquier velocidad inicial. En particular, sustituyendo la distribución inicial de velocidades. En esta solución, ¿qué obtenemos? Obtenemos la velocidad de una partícula como función de sus coordenadas iniciales. Esta es la representación lagrangiana de las componentes de velocidad. Hablo en plural, ¿por qué? Porque este vectorcito, ¿quién es? El resultado de toda esta operación, ¿quién es? Pues son las componentes U, B y W, son las componentes VW de una partícula, pero en términos de sus coordenadas lagrangianas. En otras palabras, ¿sí? Esta es la forma lagrangiana de las velocidades, entendiéndose por velocidades VW, ¿va? Bueno, pero recuerden que lo que nosotros queremos es la solución en forma euleriana. ¿Por qué? Porque lo que queremos es resolver una ecuación en derivadas parciales llamada ecuación de Euler. ¿Qué es esta? Eso es lo que queremos. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues calcular el mapeo. Si ya tenemos la velocidad en forma lagrangiana, hay que calcular el mapeo euleriano para reemplazar las coordenadas lagrangianas por las eulerianas. Y haciendo eso obtenemos la forma euleriana de la velocidad. Bueno, pero ya sabemos que este vector es exactamente la derivada del vector de posición instantánea con respecto al tiempo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es integrar esta ecuación matricial. Vean que esto es constante. Entonces, del lado derecho tenemos una función que es explícita en el tiempo. Esto es una función explícita. Lo único que hacemos es integrar directamente de ambos lados. Integren. Integrando, llegamos a la expresión que se indica abajo, que es esta. Aquí está. Bueno, repasen, les propongo de ejercicio que repasen los detalles, que verifiquen cada una de estas expresiones. ¿Sí? Bueno, llegamos en este caso, integrando el campo de velocidad lagrangiano, llegamos al mapeo lagrangiano. Las coordenadas lagrangianas aparecen en dos lados. Aquí, como resultado de imponer esta condición inicial, pero también aparecen en la distribución inicial de velocidades. Para obtener el mapeo euleriano, necesitamos despejar a estas coordenadas o vectorcitos
X0, hay que despejarlos en términos de coordenadas instantáneas y del tiempo. A la hora de que integramos, aclaro, nos queda aquí la integral de la exponencial y aquí nos va a quedar una doble integral. Esas dos integrales las represento al final. Aquí Q sería una matriz y aquí E sería un vector, porque el resultado de una matriz multiplicado por un vector es un vector. Entonces, esta doble integral la represento por medio de un vector columna. Bueno, aclarando eso, ¿sí? Pues hay que resolver esta ecuación algebraica para las coordenadas lagrangianas. El único caso en el que, bueno, el caso más general en el que podemos resolver esto inmediatamente es cuando la distribución de velocidades iniciales es una función lineal de las coordenadas lagrangianas. Es el caso que considero aquí. Entonces, sustituyendo esta distribución inicial de velocidades aquí, esta ecuación toma la siguiente forma. Aquí está la sustitución, ¿no? Y ahora sí podemos factorizar el vector columna X0 para despejarlo. Eso es lo que hago a continuación. Agrupo, ¿sí? Agrupo estos dos términos con X0, ¿sí? ¿Esto qué nos da agrupando? Esto nos va a dar Q por M más la matriz identidad. Todo esto multiplicando al vector X0 más matriz Q multiplicando al vector B más el vector E. Y de aquí ya es fácil despejar a este vector. Estos términos pasan restando, estos dos términos pasan restando, de ahí los signos menos, pasan restando, ¿sí? Al vector X, y luego multiplicamos por la inversa de esta matriz. Aquí está. Esta expresión es un formulazo, ya no, nada más repasen detalles, que les da coordenadas iniciales en términos de las instantáneas. En todo esto el tiempo está implícito, ¿eh? El tiempo aparece dentro de la matriz Q y del vector E. Aquí está metido el tiempo. Entonces, aquí tenemos en esta expresión, con todo rigor, el mapeo euleriano. Habiendo calculado coordenadas iniciales en términos de las eulerianas, ¿cómo calculamos la forma euleriana de velocidad? Ah, bueno, sustituyan esta expresión, componente a componente, sustituyanla aquí. Eso es lo que dejo indicado aquí. Aquí ya nada más enfatizo que todo este chorizo va metido acá. Y ya con eso obtenemos la forma euleriana del campo de velocidad que satisface la ecuación de Euler con condiciones iniciales de este tipo, ¿no? Para la velocidad. Ejercicios. Bueno, verificar por sustitución directa que 4 o 5 es solución del problema de valores iniciales. ¿Qué es 4 o 5? Bueno, verifiquen que esta expresión es solución de esta ecuación. Este ejercicio ya se los había dejado desde la primera semana. Ya nada más repásenlo. ¿De acuerdo? Es algo que ustedes ya debieron haber hecho como ejercicio.
Y si no, pues háganlo de una vez. Siguiente paso. Bueno, recuerda usar la regla de Leibniz para derivar integrales paramétricas que dependen de un parámetro. ¿Ya se acordaron de esto? Alguien, Max, me hizo preguntas de este tema, ¿no? Ahorita corrijo esto. Problema. Aquí me falta una B. Bien. Hacer los detalles algebraicos para verificar las expresiones desde la 7A hasta la 8F. Bueno, pues aquí también tengo que corregir esto. Es hasta 8D, ¿no? Aquí está. Entonces, un problema y es hasta la 8D. Bueno, todavía errorcitos de dedo. Vamos a ver si todavía, ahorita hay otros errorcitos de dedo. Nótese que ya está estos son formulazos, para resolver este problema inicial. Para resolver la ecuación de Euler con una distribución inicial de velocidades. Aquí está el formulazo. Primera fórmula, segunda, esta es la forma lagrangiana. Para calcular coordenadas instantáneas, pues ya nada más calculan estas matrices por separado. Bueno, esta matriz y este vector los calculan por separado. Esta es la expresión general, nada más solo tienen que especificar quién es la matriz Q, elemento a elemento, y quién es el vector E, elemento componente a componente. ¿Ok? Para la forma euleriana de la velocidad, ya nada más, si ustedes ya especificaron quién es Q y quién es E, pues nada más reportan esto. Bueno, ya, esta es la fórmula general para X0 como función de coordenadas eulerianas, y esta sería la solución general para la forma euleriana de la velocidad. Ojo, lo único que tienen que decirme es pues, quiénes son quién es esta matriz y quién es este vector. A lo más tendré que calcular esto, pero creo que esta integral no me habré equivocado. Ah, no, está bien, sí, está bien. Esta integral a lo más tendré que calcularla, ¿no? Está bien esta integral. Bueno, viene una pregunta interesante. Demuestre que si la distribución inicial de velocidades es cero, las formas lagrangiana y euleriana de las velocidades coinciden. Para demostrar esto, solo tienen que usar formulazo. Y vienen ejercicios adicionales en el plano XY. Ejercicios 4, 5, 6 y 7. Los ejercicios en 3 dimensiones los van a trabajar después de que trabajemos con matrices de 3×3. Generalice la respuesta. Esto lo voy a quitar. Es una generalización muy trivial. Ejercicios 3D para el caso tal. ¿Ok? Bien, entonces, repito, de estos ejercicios ya tienen la solución en general, solo tienen que especificar quién es la matriz Q, elemento por elemento, y el vector F, además de calcular esto. Nótese que para calcular este vector se tienen que echar esta integral. Bueno, los ejercicios que les pongo, estas son integraciones muy sencillas, no es nada complicado. ¿Ok? Vean, esta misma integral la tienen que calcular para dar la velocidad en forma euleriana. Entonces, pues organícense nada más para hacer los cálculos paso a pasito. ¿Sí?
calculan esto en un primer paso y luego calculan la integral del vector que les resulte de esta integración. Ya, eso sería todo. ¿Sí? Entonces, me hacen ejercicios. Ahorita les envío esto hasta ejercicios en el plano XY. Son ecuacioncitas con sus condiciones iniciales de tipo, ecuaciones tipo Euler con condiciones iniciales, ¿sí? Traten de verificar la respuesta por sustitución directa. Una vez que ya encuentran esta expresión elemento por elemento, pues traten de verificar por sustitución directa en las ecuaciones originales, ¿no? La solución, sustitúyanla en las ecuaciones y la ecuación se tiene que satisfacer en cada caso. Un poquito de talacha. La sustitución es un poquito más talachuda. Van a tener que hacer uso de estas expresiones. Pero bueno, fíjense que en el primer caso, el vector f vale 0, lo cual ya le simplifica bastante las ecuaciones de arriba. Hay otro caso donde el vector f es una constante numérica, 1. O sea, f es 0, 1. En este caso, en el problema sexto, f vale 0. Escriban estos dos problemas, es cada problema en un formato matricial e identifiquen la matriz de coeficientes para hacer uso de las fórmulas que les estoy dando arriba. El ejemplo 7 pues es la misma idea. El ejemplo 7 representa, es una aproximación bidimensional del movimiento atmosférico bajo la acción de la rotación terrestre. Omega es la aceleración, la velocidad angular terrestre. Bueno, es muy sencillito. Aquí tienen que calcular la exponencial de una matriz antisimétrica. Sería 0 menos 2 omega, 2 omega, 0. Ustedes ya saben calcular la exponencial de esta matriz. Eso lo vimos al principio, ¿no? En las 2 primeras semanas, como repaso. Entonces, pues ya para estos problemitas en el plano, la algebrita es más sencilla. En 3 dimensiones no es más complicada, pero bueno, pues no es lo mismo trabajar matrices de 2x2 que 3x3. Los ejercicios en 3D los vamos a trabajar más adelante. ¿Alguna pregunta? Chicos y chicas, ahorita les envío este material con los ejercicios sugeridos para el primer examen. Y con esto termino el último tema correspondiente al primer examen. Quería repasar esto con ustedes. Había que explicarles, creo que mejoró un poco la redacción. Ustedes ya me dirán si algo no lo entienden, tomo nota y para ir mejorando las notas. Valga la redundancia, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, chicos y chicas? Oiga, Ahorita pero les antes envío de este que se material. vaya, ¿podremos hablar de algo? ¿Cómo? Ahorita, antes de que se vaya, ¿podríamos hablar de una situación? No, pues de lo que quieras, va. Sí, pero igual es un poquito personal. Ah, bueno, si alguien más no tiene inconveniente, pues me quedo con su compañerita platicando el puntacho. Pues, ¿qué opinan? Les doy una semana esta semana, para que me planteen dudas, ejemplos. Si en las clases de mañana y el jueves no me plantean dudas, yo voy a arrancar con tema nuevo correspondiente al segundo examen. Las cosas se van a poner más interesantes para que no se me desesperen o aburran. ¿Alguna pregunta? Y el examen, pues ya lo estaremos definiendo la próxima semana, ¿no? ¿Qué les parece? Ah, no he recibido tareas excepto de uno de sus compañeros, ¿eh? No digo quién ¿cómo se llama? Para que no le carguen calor por andar de esquirol, ¿no?
Usted diga y que las pase. Ay, no, pues pongas, yo no he recibido tareas, ejercicios. Bueno, Guadalupe ya envió algo, pero hagan sus ejercicios, compañeritos y compañeritas. Sí, en ocasiones las preguntas son un poco obvias, pero pues de eso se trata, ¿no? De que piensen. ¿Va? Entonces, si no hay más preguntas, por favor, envíenme sus ejercicios para subirles calificación, para tomarlo en cuenta. ¿De acuerdo? Alison, Amairani, Ana, Antonio, Aranza, Caleb, Díaz, Guadalupe, Max y Roel. ¿De acuerdo? Ok, profe. Entonces, el examen pues estaría básicamente para la siguiente semana, ¿no? Cuando estaríamos... Sí, para que tengan una semana para, o sea, estos 5 días o hasta el fin de semana, para hacer ejercicios. No se me atrasen, arranco con tema nuevo, ya las cosas se ponen interesantes a partir de mañana, ¿eh? Ok, sí, está bien, profe. Gracias. Eso se los prometo para que no se aburran. Bueno, pues me quedo con su compañerita a reserva de que alguien más quiera platicar algo que le interese. No, de mi parte no, profe. Bueno, estaría Ok. bien. Muchas gracias. Nos Pues estamos nos viendo escuchamos mañana. Hasta mañana. luego. Ok, bye. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, chao. Pórtense bien. Eh, ¿Alguien más tiene alguna inquietud o algo? Ana, Aranza, ¿alguien más? ¿O todos, o es un tema que involucra a todos? Sí. Monse, que es Dania. ¿Cómo? Monse, que es Dania, sí se queda conmigo, pero no sé mis compañeros. ¿Quién se queda? Ah, Monse. ¿Y quién es Monse? Es Dania. Ah, ok. Muy bien, pues va. Creo que Aranza también se queda. Sí, soy yo, soy Aranza. Ah, tú eres la de la inquietud. Ana, ¿también se queda Ana? Pues no sé, creo que sí. Sí. Pues no sé, bueno, pues ustedes deciden a quiénes A lo incluyen mejor se ahorita. quedó dormida. Se queda, Bueno, a ver, ¿cuál es la pregunta? bueno, son dos situaciones. ¿Cómo? Son dos situaciones, dudas que tenemos. Bueno, queremos ver si nos podría ayudar con una confusión que tenemos para un problema de modelos estocásticos. Y ya entendemos lo que tenemos que hacer, pero no sabemos cómo hacer un despeje. Ah, caray. A ver, pues envíenme el material. A ver, se lo mando. Es que sí no lo entendemos, o sea, ya entendemos lo que hace, pero como que no, no le cachamos cómo despejarlo. Hicimos varios despejes y sigue sin salirnos como que lo que nos da, el valor que nos tiene que dar. Entonces, dije, se lo mando. Voy. Es que se tarda esta cosa. Amiga, ¿se lo puedes mandar? Es que esta cosa se está tardando. Voy. A ver, viene. Bueno, no, que se lo manda, si quiere le comparto la pantalla porque no lo tengo. Pueden compartir pantalla. Si gustan, yo dejo de hacerlo ahorita, miren. Es esta. ¿Ya se ve? ¿Sí se ve? Sí, se ve. Promedios pesados. Ajá.
Eso es ¿Qué lo que... maestro les está dando clase? Ay, Eugenio Eugenio. Gómez.